¿Cuántos estamos bendecidos por el Señor? ¿Cuántos le alaban, le adoran en esta mañana? Porque Él es grande, Él es bueno, Él es poderoso. Alábale porque Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Me gozo en esta mañana el poder estar acá en mi segunda casa. La iglesia cristiana, Milagro de Dios, Señal de lo Alto, yo la veo como mi segunda casa. Y cada vez que llego a este lugar, aunque tenía tiempo que no venía por acá, pero Dios es fiel y acá estamos nuevamente, amén, para predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos bendecidos? Aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia ahí donde está. Los que están presencialmente, los que están virtuales, bueno, Dios sabrá si la tienen ahí a su mano. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 7. Voy a usar la versión lenguaje actual, un poco más clara para poder entender en esta mañana el mensaje, lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 7. Gloria a su nombre. ¿Cuántos lo tienen? Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no lastimes los pies contra piedra alguna. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Y a su nombre. En esta mañana quiero continuar con un tema que inicié anoche en los jóvenes, pero hoy quiero enfocarlo desde un punto de vista diferente. Anoche hablé acerca de Moisés, pero hoy voy a hablar acerca del mejor personaje que podemos encontrar a la luz de la palabra, Jesucristo nuestro Señor. Y quiero hablar sobre la identidad del cristiano. Para poder entender un poco el texto que acabamos de leer de Mateo 4, que habla acerca de la tentación de Jesús, primero tenemos que mirar el contexto del texto que acabamos de leer. Pero antes de eso, quiero que en esta mañana concepto de lo que es identidad. ¿Qué es identidad? Como manera introductoria, quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Qué es identidad? Quiero que usted, ¿qué tengo aquí en mis manos? La cédula. ¿Esto qué es? Es identificación. Ahora, ¿qué podemos decir de esta cédula? La identidad es algo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. Es la circunstancia de ser una persona en concreto. ¿Qué dice esta cédula? No muestro la foto porque no salí muy bien, que digamos. Esta cédula dice que mi nombre es Birsavid Eser Palacio Tensia. Esto es lo que dice de mí. También dice que mido 1.56 de estatura. O positivo, la sangre sanguínea, sexo masculino. Estas son las características que me definen a mí como persona. Lo mismo la cédula que usted tiene lo identifica o lo determina tal cual como usted es. Con un nombre, con un apellido, con una estatura, con un sexo y con una característica personal que es diferente a la de los demás.
Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos iguales a los demás. Somos distintos a los demás. Pero, ¿sabes una cosa? La identidad es algo que está determinado por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otros. Todos somos diferentes. Pero esta cédula, este documento, me sirve para identificarme en cualquier lugar donde me encuentre, ¿sí o no? A nivel de país o fuera del país, yo me identifico que soy ciudadano colombiano. Esta es mi identidad como ciudadano colombiano que soy y como ciudadano colombiano que eres tú. Nos identificamos con esta cédula. Nos damos a conocer quiénes somos a través de esta cédula en cualquier parte de Colombia o fuera de Colombia. Hay algo que me llama la atención y es que nosotros estamos constantemente cambiando desde el punto de vista físico y cognitivo. ¿Cómo así? O sea, físicamente cuando yo nazco, salgo del vientre de mi madre, estoy en un proceso ¿de qué? De crecimiento. Es decir, físicamente estamos cambiando, ¿sí o no? Hay un proceso de cambio, hay un proceso de transformación en nuestras vidas. Y en cuanto al conocimiento, a medida que usted y yo vamos creciendo, vamos obteniendo un conocimiento mayor, un conocimiento más amplio que el que teníamos cuando estábamos pequeños. Estas dos cosas, tanto la parte física como la parte cognitiva en nuestras vidas, va cambiando a medida que vamos creciendo. Pero hay algo que se mantiene inalterable, es la identidad tuya y la identidad mía. Eso no cambia. Nosotros cambiamos y no cambiamos. ¿Sí me doy a entender? Cambiamos en la parte física y en el conocimiento, pero en mi identidad, siempre aquí en la tierra me van a conocer como Birsaví de Ser Palacio. Siempre aquí en la tierra te van a conocer con el nombre que aparece registrado allí en la cédula. Ese serás aquí en la tierra hasta el último día de tu vida. Estoy hablando físicamente hablando. Es un ejemplo físico para llegar al punto donde quiero que lleguemos en esta mañana, que es la parte espiritual. O sea que físicamente tenemos una identidad. Físicamente somos conocidos por un nombre. En nuestra región, en nuestra comunidad, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, somos conocidos por un nombre, por un apellido. Y muchos nos conocen por eso, porque esa es nuestra identidad. Y en el pasaje que acabamos de leer, me llama la atención que el enemigo busca la manera de hacer que Jesús dude de su identidad como hijo de Dios. Y lo vamos a mirar en el contexto que está en el capítulo 3. Versículo 16, 17. Quiero que vaya conmigo allí porque ahí está lo que Jesús recibe de parte del Padre y lo que lo lleva a vencer la tentación del enemigo. Mateo 3, 16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba recibiendo Jesús en ese momento? Su identidad como qué, como Hijo de Dios. Y me llama la atención que en estos dos versículos actúa la Trinidad. Actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo. Jesús estaba siendo reconocido como Hijo por el Padre y por el Espíritu Santo. Por eso, cuando uno va a estudiar un texto, tiene que mirar el contexto para poder entender lo que se está leyendo. Y en este texto, Jesús recibe. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que se escuchó una voz. ¿Y sabes quiénes escucharon esta voz del cielo? Todos los que estaban allí. ¿Sabes? En ese tiempo había una confusión. Y Lucas 3, capítulo 15, dice que la gente estaba a la expectativa, esperando a ver quién vendría a ser el Mesías. Porque muchos creían que Juan era el Mesías, aunque Juan había dicho: yo no soy el Mesías. Es por eso que Dios, a través de la paloma,
tiene que darle a conocer a la gente que estaba allí en ese momento que no era Juan el Bautista, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mire, todo el mundo escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos escucharon la voz del Señor. Y el pueblo entendió que ese Jesús que estaba siendo bautizado por Juan era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios. Ahora sí, después de entender un poco el contexto, miremos lo que dice la palabra en el capítulo 4. Después que Jesús es bautizado, es llevado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. Y en la primera tentación me llama la atención lo siguiente. Por eso quise usar esta versión, lenguaje actual, que dice en el versículo 3. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres. Para usted, ¿qué significa ese si en verdad eres? ¿Qué estaba tratando de buscar el enemigo? De que Jesús dudara de su identidad como Hijo de Dios. Pero lo que el enemigo estaba tratando era que Jesús dudara de su identidad. Pero me llama la atención que el enemigo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún así quiso hacerlo caer en una de sus trampas. Y me llama la atención que en el texto anterior Jesús recibe de parte del Padre su identidad como hijo. Pero ahora viene el adversario y le dice: si realmente eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe usted que Jesús hizo 40 días de ayuno? ¿Y qué tuvo Jesús en esos 40 días? Tuvo hambre. Y aquí quiero contradecir a aquellas personas que dicen que Jesús venció la tentación porque la enfrentó siendo 100% Hijo de Dios. Si hubiese sido 100% Hijo de Dios, no hubiese tenido hambre. Jesús enfrentó la tentación siendo humano, porque tuvo hambre, aunque tenía la parte divina. Pero el texto está diciendo que después de los 40 días Jesús tuvo hambre. Y me llama la atención que el enemigo aprovechó la necesidad de Jesús. ¿Para qué? Para hacerlo caer en sus trampas. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿Jesús tenía poder y autoridad para convertir las piedras en pan, sí o no? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Jesús no le debía obediencia al enemigo. Jesús tenía que rendirle obediencia al Padre. Y Jesús le cita al enemigo lo que dice Deuteronomio 8:3, que el hombre no solo de pan vive la gente, sino que también necesita obedecer lo que Dios manda. Y aquí Jesús solamente tenía que obedecer a aquel que le dijo: tú eres mi Hijo amado. Jesús había escuchado la voz de su Padre anteriormente, y ahora estaba escuchando la voz ¿de quién? Del enemigo. Mientras el Padre le dice: tú eres mi hijo, ahora el diablo le dice: si eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Se aprovechó de una necesidad física que tenía Jesús. Jesús tenía hambre, pero Jesús no iba a obedecer a voz del enemigo, porque él sabía quién era y para qué fue llamado. Él tenía claridad de que era Hijo de Dios. Jesús estaba convencido de lo que su Padre le había dicho anteriormente. Pero sabes, el enemigo quería destruir al Hijo de Dios. Quería poner en duda la identidad del Hijo de Dios. Pero en la primera tentación, Jesús salió victorioso y triunfante. ¿Sabe usted que el enemigo, cuando tienta al hombre, no se queda quieto la primera vez? Él tienta al cristiano la primera vez y se va. Claro que no. Él viene la segunda y viene la tercera. Porque él no se conforma sencillamente con ponerle una trampa al cristiano y si la vence se queda quieto. No, él va a seguir tentando. Y lo vemos en la vida de Jesús. En la segunda tentación dice que llevó el diablo a Jesús a la ciudad de Jerusalén.
Y dice que lo puso sobre el pináculo, la parte más alta del templo. Y quiero que aquí hagamos énfasis en esta segunda tentación. Cuando le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, por segunda vez, el diablo quiere poner en duda la identidad de Jesús como Hijo del Padre. Y le dice, tírate abajo. Pues la Biblia dice, ¿qué está citando el enemigo? Eso quiere decir, hermano, que el diablo se conoce la Biblia. Y parece algo ilógico lo que voy a decir. Pero a veces el enemigo se sabe más la Biblia que muchos de nosotros los cristianos. Palabra dura esta, pero es la verdad. El enemigo se sabía la Biblia, pero vamos a mirar lo que le dice. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no tropieces, o más bien para que no lastimes los pies contra ninguna piedra. ¿Qué texto bíblico le citó aquí el enemigo a Jesús? El Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Ahora la pregunta es, ¿por qué el enemigo no le citó el versículo 12? Si se lo sabe, que dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león. ¿Por qué no lo citó ese versículo? ¿A quién se refiere ese versículo? A él mismo. ¿Sabes? El enemigo se conoce la palabra, pero la distorsiona. Él toma la palabra a su conveniencia. ¿Por qué no tomó el versículo 12? Porque sabía que Jesús en la cruz Calvario un día lo iba a aplastar. Lo iba a hollar, lo iba a pisar a través de la muerte en la cruz del Calvario. Él se conoce la escritura, hermano, pero la acomoda. Busca la manera de acomodarla a su conveniencia. Pero me llama la atención que Jesús le dice, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Le citó lo que dice Deuteronomio 6:16. El enemigo le cita el texto bíblico a Jesús. Pero lo que no sabía el enemigo es que no estaba con cualquier persona. Estaba hablando con el autor de la escritura, con Jesucristo. Y Jesucristo enfrenta la tentación por la palabra. Enfrenta la tentación con la palabra. Al tentador con la palabra. Y en estos tiempos, iglesia amada, usted que ha sido llamado como hijo de Dios, el enemigo le va a presentar tentaciones, pero solamente con el conocimiento de la palabra vamos a vencer. Jesús tenía la llenura del Espíritu Santo, pero tenía el conocimiento de la palabra. Y Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia llena del Espíritu de Dios, pero que también tenga conocimiento de palabra. Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Hay un versículo que dice, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y me da tristeza hoy en día que muchos cristianos se están apartando de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio por falta de conocimiento. La Biblia me dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos engañadores, predicadores, pastores, que llevarán a las ovejas a errar, a apartarse, enseñando doctrinas que van en contra de los principios bíblicos. Pero un hombre, una mujer que ha recibido la identidad como hijo de Dios no puede ser engañado. Jesucristo había recibido por parte de su Padre a través de esa voz, tú eres mi hijo amado. Y el Señor, iglesia, en esta mañana te está diciendo, ustedes son mis hijos amados. El enemigo quiso poner en duda la identidad de Jesús. Pero en las tres tentaciones, Jesús lo confronta por la palabra y lo vence. Y el último versículo me dice que el enemigo se apartó de Jesús ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Eso quiso decir que el enemigo iba a volver. Iglesia, usted y yo debemos tener claro quiénes somos, hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Un cristiano que no sabe quién es,
que todavía no puede decir con certeza que es un hijo de Dios, algo está mal ahí en él. Algo está pasando, porque desde el momento en que usted y yo venimos a los pies de Cristo, le recibimos en nuestro corazón y su Espíritu Santo reposó en nosotros, a partir de ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Satanás no respetó al Hijo de Dios para tentarlo. ¿Qué se deja para nosotros en este tiempo? ¿Cuántos hemos sido tentados por el enemigo? Sabes, el enemigo siempre va a poner tentaciones en nuestras vidas. Pero lo importante es que si Jesús pudo vencer, nosotros también podemos vencer. Y quiero hacerle una pregunta en esta mañana, iglesia. Ya sabemos lo que es identidad. Ya sabemos que el enemigo quiso poner en duda la identidad de Jesús en el desierto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿conoce Satanás nuestra identidad? ¿Qué piensa usted? ¿Conoce Satanás nuestra identidad? Vamos a mirarlo a la luz de las palabras. Hechos 19:13 a 16. Porque es que en esta mañana usted y yo tenemos que salir convencidos de este lugar, que somos hijos de Rey. Y si allá afuera nos toca enfrentar una tentación, tenemos que salir victoriosos en el nombre de Jesús. No podemos dudar como muchos cristianos están dudando hoy en día. Hechos 19, del 13 al 16, miren lo que dice. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, era sacerdote, judío de los jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que salieron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se está dando cuenta usted, iglesia? Esta es una historia real que sucedió en los tiempos de Pablo. Sobre ciertos hijos de este judío, Esceva, que intentaron expulsar un espíritu malo de un endemoniado. Y ese espíritu endemoniado dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Eso quiere decir que el enemigo y los espíritus malignos conocen quién eres tú y conocen quién soy yo. Ellos saben que somos hijos de Rey. Porque aquí está diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Ustedes quiénes son. Y se llevaron la paliza más grande de su vida, porque el endemoniado se abalanzó sobre ellos y se fueron avergonzados. Los hijos de este sacerdote quisieron llamar la atención expulsando el demonio de esta persona, y salieron desnudos y adoloridos y golpeados y se fueron para su casa. Pero lo que quiero dar a entender con este texto es que el diablo, sus demonios, conocen quién realmente es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y sabes una cosa: los demonios tiemblan ante un verdadero hijo de Dios. Y quiero decirte esto en esta mañana de parte de Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga que decir: me mudo del barrio porque al lado de mi casa vive un brujo, vive un hechicero, vive un chamán? Iglesia, el que tiene que irse del barrio es el brujo, porque al lado de su casa está un hijo de Dios, está un hijo de Rey. Pero no me cabe en la cabeza que el cristiano tenga que irse del barrio, ¿ah? ¿Cómo es posible? ¿En dónde está el poder de aquel que lo llamó como hijo? ¿En dónde está aquel que le dijo: tú eres mi hijo, mi hija amada? Ay, pastor, me voy porque el brujo se pasó un brujo para el lado de mi casa y no voy a poder dormir. Que no duerma es porque tiene la presencia de Dios al lado de tu casa. Pero que el cristiano se desvele porque el brujo está al lado de su casa. Hombre, no me cabe en la cabeza que un cristiano tenga que huir porque al lado vive el diablo.
Jesús venció la tentación en el desierto. En medio de tu casa vas a vencer las tentaciones. En medio de tu casa vas a vencer lo que el enemigo quiere colocar delante de ti. El diablo reconoce cuando un hijo de Dios tiene la unción del Santo de Israel. El diablo reconoce cuando tú y yo tenemos poder y autoridad sobre los demonios. Pero cuando yo no tengo autoridad y poder sobre los demonios, mejor ni me acerco. Y más uno cuando tiene corbata y le toca liberar a una persona. Si uno no está preparado, mejor manténgase lejos. Porque el ojo coge por la corbata y queda uno listo ahí. Iglesia, a veces nosotros nos reímos, pero para poder liberar a una persona tiene que tener uno la autoridad del Padre y estar preparado. Estos hombres quisieron hacerlo y no pudieron porque no tenían autoridad. Pero podemos entender a luz de la palabra que el enemigo sí conoce nuestra identidad como hijo. Y usted y yo, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la comunidad, donde quiera que nos encontremos, démonos a conocer con nuestro testimonio, con nuestro altar, con nuestra actitud, que somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero déjame decirte, el enemigo, ¿por qué tentó a Jesús? Porque sabía que había un propósito grande a través de él. El enemigo sabía que a través de Jesucristo mucha gente iba a venir a los pies de Jesús. Y por eso quiso poner en duda la identidad como hijo que tenía de parte de Dios. Y sabes una cosa, ¿por qué el enemigo te tienta y me tienta? Porque sabe que nosotros hemos sido llamados para alcanzar aquellas almas para Cristo, para el Rey, para el Padre. Por eso Él nos tienta, por eso Él nos busca y va a buscar la manera de que caigamos en su trampa. El diablo no tienta al que no le hace peso al enemigo. El diablo tienta a aquellos hombres y mujeres que doblan su rodilla en el secreto delante del Señor. El diablo conoce quiénes somos sus hijos y quiénes no. Por eso cuando tengas que enfrentar una tentación, ya sabes cómo vencerla. En la presencia del Señor y con el conocimiento de la palabra. Porque lo que le falta a la iglesia en este tiempo es conocimiento de la palabra. ¿Sabía usted que con la palabra podemos vencer y podemos alcanzar la victoria? Si lo hizo el mismo Hijo de Dios, que nos dejó ejemplo para que hoy sigamos sus pisadas. Eso quiere decir que aunque venga el tentador, que aunque venga la tentación, no vamos a caer. Vamos a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a vencer. Porque somos sus hijos. Y no cualquier hijos. Hijos que tenemos el poder que Dios nos ha delegado en estos tiempos. La autoridad que Dios nos ha dado en estos tiempos. Y así como el Señor le dijo a su hijo, eres mi hijo amado. Hoy el Señor en esta mañana nos recuerda, iglesia cristiana, milagro de Dios, son mis hijos amados. Dios nos ama. Y eso no le gusta al tentador. Pero qué bonito es que si el tentador viene a tentarnos, lo podamos vencer por la palabra y podamos decir, escrito está. No me cabe en la cabeza un cristiano que tenga 40 años en la iglesia y no se sepa un versículo de memoria. Imagínense ustedes, y lo digo porque los conozco y los hay. ¿Cuántos se saben un versículo de memoria por lo menos? Iglesia, en las noticias años anteriores, en Soledad Atlántico pasó algo. Un pastor, entre comillas, hizo que todos los asistentes o los hermanos de esa iglesia vendieran sus propiedades. Porque Cristo venía. Les puso fecha, que Cristo venía en tal fecha. Y los hermanos salieron corriendo a vender sus casas, a vender sus propiedades, sus motos, sus carros. Y llevaron la plata ante el pastor. ¿Y saben qué pasó? Pasó la fecha que el pastor había dicho y no sucedió absolutamente nada.
Y después todos esos hermanos fueron buscando al pastor y ya el pastor se había ido de la iglesia. Eso salió por las noticias de Caracol. Y da tristeza. ¿Dónde está el conocimiento de la palabra del Señor? ¿Sabe por qué fueron engañados los hermanos de esa iglesia? Por falta de conocimiento. Porque la palabra, yo no encuentro un texto que me diga que si una persona dice que Cristo viene ya, yo tengo que vender todo y entregárselo. Eso es antibíblico. Y la gente fue engañada y yo sentía algo dentro de mí. Pero ¿qué le pasó a la gente? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Por qué se dejaron engañar? Y ese caso que sucedió allá en Soledad ha venido sucediendo en diferentes lugares. La gente se deja engañar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Cuando hay un hombre y una mujer que tiene la llenura del conocimiento de la palabra, aunque vengan falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, no se van a dejar engañar. ¿Está viendo, iglesia, cuán importante es el conocimiento en estos tiempos? Cuando un falso profeta o predicador venga con un evangelio diferente, hermano, ¿sabe? Yo no estoy en contra. Quiero que me entienda lo que voy a decir. Por las redes sociales, mucha gente monta sus prédicas y está bien, pero hay que tener cuidado qué estamos viendo y qué estamos escuchando. Porque hay gente que está montando cosas que van en contra de la palabra. Y hay que tener cuidado de lo que escucho y de lo que veo. Porque no todo es de Dios. Y usted tiene que tener el discernimiento espiritual y el conocimiento de la palabra para discernir qué es lo de Dios y qué es lo del diablo. Pero de una cosa estoy convencido: que un verdadero hijo de Dios jamás se dejará engañar por nada ni nadie. Y la iglesia, milagro de Dios, no se va a dejar engañar por nada. Porque hay hombres y mujeres que estudian la palabra. Y el que tiene que venir acá, el que venga acá a predicar, tiene que venir preparado con el conocimiento de la palabra, porque sabe que hay una iglesia que lee y escudriña la escritura. Y en cualquier iglesia donde no vaya a predicar, tiene que estar preparado y enseñar la escritura tal y cual como está escrita. Porque en estos tiempos se han levantado tantas cosas, tantas personas enseñando ideologías, pensamientos contrarios a la palabra. Y solamente una iglesia llena del poder del Espíritu Santo discierne lo que es de Dios y lo que no es. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Rey, iglesia. Y quiero hacerte una pregunta en esta hora. Hay algo que está pasando en la iglesia y lo quiero tratar en este punto. ¿Cuál es la estrategia que Satanás ha utilizado y que ha llevado a muchos cristianos a dudar de su identidad? Analice allí. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios habla, pero el enemigo también habla. Y hay que discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. ¿Cuál es la estrategia que Satanás ha utilizado y que ha llevado a muchos cristianos a dudar de su identidad? Hay muchas formas, pero quiero tomar esta que saqué porque me llamó la atención. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, viene la voz al oído y escuchamos esa voz que dice: si en verdad es hijo de Dios, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tienes carro? ¿Por qué no tienes finca? ¿Por qué eres pobre? ¿Y por qué no disfrutas de las bendiciones que habla la Biblia? Y quiero explicar esto que acabo de decir. Las bendiciones que Dios te da y Dios me da, bienvenido. Gloria al Señor por ello. Pero déjame decirte que las cosas materiales no te definen y no me definen como hijo de Dios. Lo que te define a ti y lo que me define a mí como hijo fue el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su última gota de sangre por ti y por mí. Fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz que nos hizo sus hijos. Por eso el que tiene casa, el que tiene carro, el que tiene finca y el que no lo tiene es hijo de Dios. Pero el enemigo muchas veces ha llevado a ciertos cristianos a dudar. Mira cómo vives. El
cristianismo, la vida de cristiano no es color de rosa. ¿Usted cree que los discípulos, cuando Cristo murió y fue ascendido al cielo, ellos vivieron un evangelio de color de rosa? Fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron azotados, fueron encarcelados y tuvieron una muerte horrenda. Y eran los hijos del rey. ¿Sabes? No te amedrantes si no tienes carro, porque si a Dios le place mañana dártelo, Él te lo da. No te amedrantes si no tienes una finca hoy, porque el enemigo muchas veces usa esas palabras. Mira el otro, el impío tiene esto, lo uno y lo otro, y el cristiano empieza a dudar de su identidad. ¿Verdad? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no tengo esto? Si no lo tengo, porque no estoy preparado todavía para recibirlo. Yo no puedo decirle al Señor: Señor, dame un avión si no lo sé pilotar. Imagínese ese poco controles. ¿Para dónde va ese avión? Hacia abajo. Aleluya, hay gloria en esa palabra. Hermanos, si a Dios le place en estos tiempos bendecirnos, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero no permitas que el enemigo te haga dudar de tu identidad porque no tienes ciertos bienes, porque no tienes ciertos bienes materiales en tu vida. Si no los tienes, tienes lo más importante, que es la salvación que Cristo te ha dado. Pero lastimosamente, esta es una palabra de reto y es exhortación a la vez. Hay cristianos débiles dentro de la iglesia que le prestan más atención a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Dios dice en su palabra: si obedeces mis mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero el enemigo siempre va a estar al oído diciendo: ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué tienes deudas? ¿Por qué no tienes lo que el otro tiene? Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que enfrentarlo por la palabra y decirle: el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó hambre estando en el desierto en los 40 días de ayuno. Sufrió y vivió lo que una persona en su cuerpo natural enfrentó. Ahora, ¿qué se deja para nosotros los hijos de Dios? También tenemos que vivir momentos difíciles en nuestra vida, circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero lo importante es que nos mantengamos con la convicción de que somos sus hijos, tengamos bienes o no tengamos, somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Que nada te haga dudar de tu identidad como hijo. Y sabes una cosa, iglesia: reprende la voz del enemigo cuando la escuches. Porque a veces el enemigo no habla audiblemente. A veces habla a través de ¿quién? De otras personas. Repréndalo en el nombre de Jesús. Si a Dios le place bendecirte mañana, Él lo hace porque Él es Dios grande y poderoso. Pero no podemos dudar de nuestra identidad como hijo. Y me da tristeza. Cristianos de 40 años en la iglesia, viene un pastor con un nuevo pensamiento, un nuevo evangelio, y los primeros en irse de la iglesia son los que tienen 40 años. ¡Qué tristeza! Y Dios quiere en estos tiempos una iglesia llena del conocimiento de la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo de Dios. Es que Jesús venció la tentación porque era hijo de Dios. No, era humano. Y nos dio ejemplo para que hoy nosotros también venzamos al tentador. Porque tenemos, ¿sabes qué? Tenemos lo que tenía Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a llevar a vencer. Y nos va a llevar a salir victoriosos frente a las tentaciones. Y quiero ir culminando con esta pregunta: ¿cuál es el objetivo de Satanás al poner en duda nuestra identidad? Por eso le decía a los jóvenes anoche: ¿quiénes somos? Y les decía que había muchos jóvenes dudando de que eran hijos de Dios. Y en esta mañana quiero decirle cuán peligroso es que un cristiano permita que entre la duda a su vida. El primer objetivo de Satanás al poner en duda nuestra identidad es que no sepamos quiénes somos. Y da tristeza que hoy mucha gente diga: yo no sé quién soy. Lo segundo, no saber para qué fuimos llamados. ¿Cuántos tenemos en claro para qué fuimos llamados? Somos hijos de Dios y fuimos llamados para cumplir un propósito especial aquí en la tierra. Me llama la atención
Una entrevista que le hicieron una vez al difunto, este cantante de vallenato, Diomedes Díaz. El muchacho que lo estaba entrevistando le dijo: si usted llegase a morir mañana, ¿para dónde cree que va? Y la respuesta de Diomedes fue: yo no estoy seguro para dónde voy. ¿Qué cosas no? No tenían claro para dónde iba, para el cielo o para el infierno. Y así hay mucha gente hoy en día que no sabe ni para dónde va. Pero usted y yo sabemos que vamos para el reino de los cielos. Primero, no saber quiénes somos. Segundo, no saber para qué fuimos llamados. Quiero que vaya notando esto. Cuán peligroso es dudar de nuestra identidad, no saber quién soy, no saber para qué fui llamado. Y tercero, no encontrarle sentido a la vida. ¿Y qué pasa cuando un hombre y una mujer no le encuentra sentido a la vida? ¿Qué viene después de eso? Cuando no le encuentra sentido a la vida, ¿qué hace? Lo que está haciendo la juventud hoy en día: quitarse la vida. Y todo aquel que se quita la vida termina ¿dónde? En el infierno. Ese es el objetivo de Satanás al poner en duda la identidad en un cristiano. Pierde el enfoque totalmente. Pierde su identidad como hijo de Dios. Porque el propósito desde un principio del enemigo es hurtar, matar y destruir, y que el hombre se pierda en el infierno. Pero el propósito de Dios es que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Pero lastimosamente hoy estamos en una generación donde hay muchos jóvenes, hombres también, mujeres, damas, caballeros, que han escuchado la voz del enemigo y le han prestado tanta atención que han perdido el enfoque, han perdido el sentido de la vida y terminan quitándose la vida. Y usted sabe que el único que tiene poder de dar y de quitar la vida se llama Jehová de los ejércitos. Ninguno que se quita la vida entrará al reino de los cielos. Por eso es peligroso, hermano, cuando el enemigo quiere tratar de sembrar duda en un cristiano. Es peligroso, porque el propósito es llevarlo a la condenación. ¿Usted cree que el enemigo quiere que el hombre se salve? Para nada. Él no está interesado en la salvación del hombre. Él está interesado en la perdición del hombre. Por eso el enemigo quiso poner en duda la identidad de Jesús para destruirlo, como lo está buscando hacer en estos tiempos con la iglesia, pero no lo va a lograr en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia que se ha levantado, empoderada, llena del poder del Espíritu Santo, llena del conocimiento del Espíritu Santo. Y aunque vengan tentaciones, las vamos a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al salir por esta puerta, confesemos, declaremos, aunque venga el problema, aunque venga la dificultad, yo soy un hijo de Dios y nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión, porque somos hijos del Rey. Yo sé que al enemigo no le gusta este tipo de palabra, pastor, no le gusta, porque él sabe que cuando esta palabra se predica se levanta una iglesia empoderada. Una iglesia que lo va a enfrentar con el conocimiento de la palabra y con la unción del Santo Espíritu. Y cuando hay una iglesia que se levanta, el diablo huye, los demonios huyen, los espíritus malignos huyen. Si tú te levantas en medio de tu casa como un hombre, como una mujer guerrera, todo lo que el enemigo ha querido establecer en tu casa, en el nombre de Jesús es cortado por el poder de la palabra. Somos hijos de Dios. Tenemos la autoridad de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a vencer cualquier situación, cualquier tentación, cualquier trampa que el enemigo quiera colocar. La vamos a vencer en el nombre de Jesús. Quiero que te coloques en pie ahí donde estás.